Vamos a trabajar el tema 2.5, gráfica de funciones exponenciales con simetría y desplazamientos. En los temas anteriores vimos cuando una función exponencial es simétrica a otra. Hay ciertos criterios que hay que ir viendo. Quiere decir de que una se refleja en la otra en sentido contrario. Para elaborar la gráfica de una función exponencial f de x se realizan los siguientes pasos. Esos son los pasos que ustedes van a seguir. 1. Se dibuja la gráfica de f de 1 igual a x, que es la que llamamos como la función original, de donde parte después los desplazamientos, ya sea verticales o horizontales, y la simétrica a ella. 2. Se dibuja una función f de 2 de acuerdo a los signos de la potencia y el exponente de f de x. Entonces, el primer paso va a ser dibujar la función original, que sería la a elevado a la x. 2 es dibujar la función que es la simétrica a elevado a la x, y eso va a depender de los signos de la potencia y el exponente de f de x. Y tomamos estas reglas. Si a está a la menos x, se va a utilizar la simetría respecto a y. Si menos a elevado a la x, se va a utilizar la simetría respecto a x. Y si es menos a elevado a la menos x, se va a utilizar la simetría respecto al origen. 3. Desplazamientos. Aquí vamos ya en el último paso, que es el tercero, vamos a desplazar h unidades que representan los desplazamientos horizontales. Si es positivo va a ir a la derecha, si es negativo a la izquierda. Y el desplazamiento vertical que representa acá, que va a ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo de acá. Veamos algunos ejemplos que vamos a estar trabajando según estos criterios. Problemas. Grafica las siguientes funciones utilizando la simetría y los desplazamientos. Vamos a resolver el literal A. Observen que en el literal A, la función original es 3 elevado a la x. Entonces, como ella no le vamos de una sola vez, tiene signo positivo, entonces no hacemos mayor cosa, sino que simple graficamos la función 3 elevado a la x, que es el primer paso que vamos a realizar. Para ello hago mi tabla de valores y escribimos cuando x valga menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos haciendo el respectivo proceso. Como ya lo teníamos en temas anteriores calculado, solamente lo he escrito. Pero ¿qué es lo que haríamos entonces? Tomamos nada más esta parte 3 elevado a la x, que es la función original. Entonces, cuando x valga menos 2, lleva a valer un noveno. Entonces, recordemos que lo que se hacía era sustituir el valor de x, que es menos 2, que me quedaría 3 elevado a la menos 2, pero como tengo un signo negativo como exponente, que nos quedaría 3 elevado a la menos 2, para volver positivo ese menos 2, lo escribo como denominador y ya me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 1 sobre 9, que es de donde sale este 1 sobre 9. Cuando x valga 1, ¿cuánto vale y? Entonces, ahora x va a valer menos 1. Entonces, me da 3 elevado a la menos 1. Como el 1 es negativo, para hacerlo positivo lo paso como denominador y me quedaría 1 sobre 3. Cuando x valga 0, ¿cuánto vale y? Entonces, 3 elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Cuando valga 1, 3 elevado a la 1 es 3. Cuando valga 2, 3 elevado al cuadrado, 9. Entonces, ya teniendo esa tabla de valores, venimos y graficamos y ubicamos menos 2 de x a un noveno de y. Ese 1 sobre 9, lo que vamos a hacer es dividirlo 1 entre 9 y le va a dar un número decimal que sería aproximadamente aquí en esta parte. Menos 1, un tercio, menos 1 de x a un tercio de y. Igual, divide 1 entre 3 y ahí le va a dar un número decimal y estaríamos acá donde marca la gráfica azul. Luego 0,1, 0 de x, 1 de y. 1,3, 1 de x a 3 de y. 2,9, 2 de x a 9 de y. Y graficamos ya la función que es la que está de color azul, que es la función original.
Partiendo de eso, siempre ustedes van a hacer eso, de hacer la función original primero y de ella va a depender, depende de la base, si es negativo o positivo, y depende del exponente que tenga, usted va a hacer la simetría. Y luego los desplazamientos, que sería lo último, si es un desplazamiento vertical o horizontal, y dependiendo del signo, pero lo vamos a ir haciendo más despacio. Luego ya tenemos la gráfica original, que es la de azul. Ahora, como me dice 3 elevado a la x menos 2 más 1, ustedes observan acá arriba que dice x menos 2. Ese x menos 2, el menos 2 lo que hace es un desplazamiento horizontal, que eso ya lo habíamos explicado. Un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cuántas unidades? 2, porque aquí está menos 2, pero al trasladarlo, si es negativo, nos queda positivo. Quiere decir que voy a hacer un desplazamiento horizontal hacia la derecha. 2 unidades. Entonces, observemos. Esta es la gráfica azul. Imagínense que solo tiene esta gráfica azul. Entonces, ustedes se van a ubicar cabal donde estén los puntos en los cuadros. Hay unos puntos que no. Por ejemplo, aquí no tengo punto exacto ni acá ni en esta parte. Solamente tengo un punto que está cabal en el cuadro, que es aquí en 1,3, en 1,9, en 0,1. Entonces, esos puntos me van a servir para hacer los respectivos movimientos. Entonces, me dice que me mueva horizontalmente 2 unidades y contamos a partir del punto 1, 2. Y luego, este 1 que ustedes observan aquí me da un desplazamiento vertical. Como es más 1, quiere decir que va a ir hacia arriba. Entonces tenemos ya 1, 2 y 1 vertical, como es positivo, hacia arriba. 1. Marco el punto. Ahora, a partir de 3, cuento 2 horizontal. 1, 2. Luego 1 hacia arriba. 1. Marco otro punto. Luego acá, 1, 2 y 1 hacia arriba. Hoy que ya tengo los puntos, simple y sencillamente los 1 y ya me queda la gráfica. Siempre no olviden que va a pasar por el punto 0,1, que es el que está acá. Entonces, ahí sería ya mi gráfica, ¿verdad? Del ejercicio del literal A. No olviden primero, siempre se va a trabajar con la función original y luego si hay simetría y luego sus respectivos movimientos horizontales o verticales. Veamos otro ejemplo. Grafica las siguientes funciones. Vamos a hacer el literal B. El literal B, ustedes observen que dice 4 elevado a la menos X, menos 1, menos 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero acá? Como observan ustedes que el exponente es negativo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Busquen la función simétrica esta. Entonces, aquí lo tengo yo, que se los he traído de los temas anteriores para que los recordemos. ¿Quién es la función simétrica cuando el exponente es negativo? Aquí lo tenemos, miren. Entonces, su simétrica es a la X. Entonces, la simétrica a 4 menos X, que solamente es esta partecita, estos no lo veo todavía porque esto, el menos 1 y el menos 3 son desplazamientos. Eso lo voy a ver hasta después. Entonces, lo primero es graficar la función original. ¿Cuál es la función original a 4 elevado a la menos X? Sería 4 elevado a la X. Entonces, como es 4 elevado a la X, lo que yo voy a hacer es hacer mi tabla de valores nada más para 4 elevado a la X. Entonces, tengo ahorita mi tabla de valores acá y lo voy calculando. Entonces, tengo 4 elevado a la X. Cuando X valga menos 2, ¿cuánto va a valer Y? Entonces, aquí he hecho yo el proceso para que ustedes lo vean. Cuando X valga menos 2, entonces en vez de X yo voy a escribir menos 2. Pero observen que el signo del exponente es negativo. ¿Cómo lo convierto en positivo? Trasladando el numerador para el denominador y viceversa. Entonces escribo 1 sobre 4 al cuadrado y ahí como el 4 lo trasladé como denominador, el exponente queda positivo. Entonces me queda 1 sobre 4 al cuadrado, 16. Ahora cuando X valga menos 1, entonces en vez de X yo voy a escribir menos 1. Como el exponente es negativo, ¿cómo lo convierto en positivo? Cambiando el orden de sus factores. Entonces me quedaría 4 a la 1, pero como aquí el 1 es positivo, ya no se escribe el signo ni el número.
Cuando X valga 0, todo número elevado a la 0 es 1. Cuando X valga 1, 4 elevado a la 1. 4 elevado a la 1 es 4. Cuando X valga 2, 4 elevado al cuadrado me va a dar 16. Teniendo ya esta, ya no necesitamos hacer más tablas de valores. Y teniendo esta, observe este criterio, que eso también se trabajó anteriormente. Bueno, pero recordémoslo. ¿Cuál es la simétrica de A a la X? Que es la que yo he encontrado. Es la A a la menos X. Y dice que para graficar A la menos X, solo voy a cambiar el signo a las coordenadas de X. Ojo ahí, solo cambio el signo. Quiere decir que es esta misma tabla, lo único que le voy a cambiar signo a ¿quién? A las coordenadas de X. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, primero tengo la tabla nada más para 4 elevado a la X, que es la original. Entonces, de menos 2,1 sobre 16. Divide 1 entre 16 y ahí le va a dar un decimal. Ubico el punto. El siguiente punto es menos 1, un cuarto. Menos 1 en X a un cuarto de Y. Lo divide y le va a dar un decimal. Lo marca. 0,1. 0 de X, 1 de Y. Lo marca. 1,4. 1,4. Y 2,16 que no se logra ver ahí en la gráfica. Une los puntos y ya tiene esta gráfica de color azul que es la original. De ella va a partir para hacer los respectivos movimientos. Como ya tiene la original, va a ser su simétrica. Entonces, con otro color. Como ya tiene esta original, veamos cuál es la simétrica. Va a ser estos mismos puntos, lo único que le vamos a cambiar los signos a X. Aquí está, estas propiedades son las que nos debemos de aprender. Entonces ya va a ser como 2,1 sobre 16. 2,1 sobre 16. Divido 1 entre 16 y me da 2,1 sobre 16. Ahí sería un decimal. ¿Cuál sería el otro punto? Como este es menos 1 y dice que yo le voy a cambiar signo solamente a los valores de X, entonces como este es menos 1 va a ser 1. 1, aquí está. 1 de X y un cuarto. Divido 1 entre 4 y me va a dar un número decimal. 1,1 cuarto. Sería acá. El otro sería 0,1. 0,1. Ahí ese no va a cambiar siempre. Luego sería como X es un número positivo, entonces como dice que le voy a cambiar el signo sería menos 1,4. Menos 1,4. Marco el otro punto. Y aquí sería menos 2,16. Menos 2,16 que sería más arriba. Uno los puntos y me queda ya la gráfica roja. La gráfica roja es simétrica a la gráfica azul. Luego, de la roja, que es la que me están pidiendo, si ustedes se fijan es 4 elevado a la menos X, de la roja yo voy a hacer ya los desplazamientos. Como es menos 1, quiere decir que este menos 1 me da un desplazamiento horizontal. Pero como yo quiero quitar este 1, como es negativo, ya al graficarlo me va a quedar positivo. Entonces quiere decir que yo voy a desplazar una unidad hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es más 1. Una unidad hacia la derecha. ¿Y cuántas hacia la izquierda? ¿Cuántas hacia el eje vertical? Como es negativo, va a ser hacia abajo. Entonces sería una unidad hacia la derecha y 3 hacia abajo. Entonces me quedaría así, partiendo cabal de los puntos. 1, no se va a equivocar porque va a trabajar con la simétrica, que es la roja. La roja. Vale. Desde aquí, donde tengan los puntos exactos. Camino 1. Camino 1. ¿Y cuántos hacia abajo? 3. Entonces sería 3. ¿Por qué hacia abajo? Porque el menos 3 es negativo, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Ubico el punto. Luego, a partir de aquí, una unidad. Una. Entonces, y sería 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y ya tengo ahí mi gráfica, que es la que me están pidiendo, que sería todo esto completo. En conclusión, ustedes lo que van haciendo es trabajando por separado.
primero una parte, después la simétrica, después los movimientos respectivos. Eso es lo que van a ir haciendo, ¿verdad? Tomando en cuenta estas propiedades de simetría. Ya a partir de ahí, de la gráfica que ha hecho simétrica, va a ser los respectivos movimientos horizontales o verticales. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer el literal C. Ahora, ustedes observen en el literal C que me dan menos 2 elevado a la X menos 1 más 2. Entonces, esta que ustedes ven, esta es la parte original, pero esta, ¿a quién es simétrica? Lo vuelvo a escribir aquí, miren, para que nos recordemos. Como la base es negativa, ¿verdad? Y el exponente es positivo, es como que ustedes solo estén viendo esta partecita. Esto no lo vean todavía porque eso se hace al final. Entonces tenemos, como la base es negativa, entonces la simétrica es a la X. Entonces dice aquí que cuando la base es negativa, el exponente es positivo, la base es negativa, se cambia el signo a las coordenadas de Y. Entonces tenemos la tabla primero. ¿Qué voy a graficar primero? Hacer la función original. ¿Cuál es la función original? La que tiene base positiva. Entonces, ¿quién sería entonces? ¿A quién voy a tener primero? Voy a tener que graficar a 2,x, ¿verdad? 2 elevado a la x, sin el signo negativo. ¿Por qué razón? Porque la original a menos 2 elevado a la x es 2 elevado a la x. Entonces, ¿a quién voy a graficar primero? A 2 elevado a la x, que es esta, la simétrica a esta. Entonces, grafico yo o hago mi tabla para 2 elevado a la x y comienzo cuando x valga menos 2, ¿cuánto va a valer y? Quiere decir que me va a quedar 2 elevado a la menos 2. Pero como aquí lo que vamos a hacer es, como esta sería la original, que es la azul, ¿verdad? La azul, vamos a trabajarla. Aquí lo que hice yo es calcular para menos 2 elevado a la x, pero esto solamente lo puse para que ustedes los identificaran. Pero ustedes lo primero que van a hacer es la tabla, pero cuando en la función original, que sería 2 elevado a la x. Entonces, solo le van a quitar el signo. Entonces, tenemos acá 2 elevado a la menos 2. Cuando valga menos 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces, me quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que sería un cuarto, positivo. Aquí lo vamos a escribir, positivo. Entonces, sería 1, un cuarto, positivo. Esta es para f de 1, que su original es, la función original es 2 elevado a la x. Vale, entonces, cuando x valga menos 1, ¿cuánto va a valer y? Quiere decir que me daría 2 elevado a la menos 1. Entonces, para pasar el exponente al menos 1 a positivo, cambio el orden. Entonces, me queda un medio. Un medio. Cuando x valga 0, ¿cuánto vale y? Todo el número elevado a la 0 es 1. Entonces, 2 a la 0, 1. Cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? 2 elevado a la 1, 2. Entonces, ahí tendríamos cuando vale 1. Veamos cuando vale 2. Si x vale 2, ¿cuánto valdría y? 4. 2 al cuadrado, 4. Esta tabla corresponde a la función original, que es 2 elevado a la x. ¿Cuál es la simétrica a ella? Sería menos 2 elevado a la x. Aquí ustedes pueden observar, como me dan esta, miren, la simétrica es esta. Entonces, lo más conveniente es que ustedes hagan la tabla de esta, que es positiva, y luego la simétrica, que es esta. Entonces, en la simétrica dice aquí que solamente voy a cambiar el signo de las coordenadas de y, que son de esto, miren,
que es lo contrario al ejercicio anterior. En la anterior cambiábamos el signo de X, ahora en la de Y. ¿Y cómo sé si cambio la de X o la de Y? Dependiendo cuál es el ejercicio que me dan. Por ejemplo, aquí me dan menos A a la X. Entonces la base es negativa. Y la inversa es, la simétrica es A elevado a la X. En cambio, en la otra, ¿quién era negativo? Era el exponente. Entonces, en esas partecitas es donde se deben de fijar. Vale, entonces, teniendo esta tabla, ya hago mi gráfica. Menos 2,1 cuarto, menos 2,1 cuarto acá. Menos 1,1 medio, menos 1,1 medio. 0,1, 1,2, 2,4. Y hago mi gráfica. Quiere decir que la gráfica original es la azul. Luego del azul hago mi simétrica. ¿Y cuál es la simétrica? Menos 2 elevado a la X. ¿Y cómo encuentro ese entonces? Cambiándole el signo a los valores de Y. Es lo que dice aquí, miren, signo a las coordenadas de Y. Y aún yo lo he hecho aquí, ¿ve? Para que ustedes vayan observando. Entonces, como es menos 2,1 cuarto, sería menos 2, menos 1 cuarto. Entonces sería menos 2, menos 2, menos 1 cuarto aquí abajo. Menos 1, menos 1 medio. Solo le voy cambiando signos a los valores de Y. Menos 1, menos 1 medio. Menos 1, menos 1 medio. 0,1. Ese valor se va para acá. Sería 0, menos 1, que le cambio el signo al valor de Y. 1, menos 2, 1, menos 2. 2, como es 2,4, su inversa sería 2, menos 4, 2, menos 4. Y luego ya uno mis puntos y esta sería la simétrica a esta. Por eso es que dice que es simétrica con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque el eje X, el que va a dividir a estas dos gráficas, las va como a reflejar. Luego que ya tengo mi simétrica, que esta es la verde, que es la que me están pidiendo, observen que dice menos 2 elevado a la X, esta, la verde, esta, la verde. El azul solo me sirvió para hacer mi simétrica. Entonces la verde es la original, la que yo voy a estar trabajando, que es la de mi ejercicio. A partir de esta hago los desplazamientos horizontales y verticales. ¿Cuántos horizontal? Vamos a ver, como es 1, va a ser un movimiento, pero que sea positivo en horizontal. Entonces me quedaría, miren, cabal de donde tengo puntos en los cuadros. Desde menos 1 lo traslado una unidad a la derecha porque es positivo. Y ¿cuántas hacia arriba o hacia abajo? 2. Como es positivo, van a ser 2 hacia arriba. 1, 2. Entonces aquí, 1, 1, 2 hacia arriba. 1 a la derecha, 1, 2 hacia arriba. Ya tengo, dibujo mi gráfica y esa es la que me está pidiendo el ejercicio. Esta es toda esta parte, miren, todo esto. Entonces ya sería la gráfica celeste, que es el ejercicio que me están pidiendo. Entonces ya a ustedes ya solo les corresponde hacer 3 ejercicios más que estarían ustedes trabajando para hacer su tarea, que serían el literal E, F y G. Entonces aquí ustedes solo van viendo las propiedades, por ejemplo en E, tengo 3 elevado a la menos X. Entonces ustedes lo que van a hacer es trabajar la función original. ¿Cuál sería la función simétrica 3 elevado a la menos X? Sería 3 elevado a la X. Hago mi tabla de valores y luego hago la simétrica que sería 3 a la menos X. Ahí ustedes lean donde dice que si el exponente es negativo, ¿a quién le voy a cambiar signo? Luego hacen el movimiento horizontal, como es más 1, sería hacia la izquierda, menos 1, y sería 2 hacia arriba. Luego en el literal F, ya tienen una tabla de valores ustedes para 2 a la menos X. Entonces, ¿cuál sería la función original? La simétrica 2 a la X. Ya los calculamos en el ejercicio. Cuando es ya solamente ustedes copien esa tabla, ya la tienen, y hacen la simétrica, que le cambian el signo a Y, y luego hacen el desplazamiento respectivo, horizontales y verticales.
La G es esta tabla, miren, la inversa a menos 3 elevado a la X, ¿cuál sería su inversa? Es 3 a la X. Entonces, ¿a quién le van a cambiar signo? Entonces, ahí hay que revisar en el tema anterior a quién le vamos a cambiar el signo. Y luego hacen la simétrica a ella, desplazan una unidad hacia la derecha y como es menos 1, y van a bajar una unidad. Entonces, espero que vean bien los ejemplos, ¿verdad? Y que los revisen para que puedan entender cómo van haciendo. Recomiendo que usen diferentes colores para que ustedes pues, puedan resolver los ejercicios correctamente y lo más aseado que se pueda para que la gráfica quede bien detallada.